a jolt and then you'll die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a explicar lo que es la moda para datos agrupados. O lo que es lo mismo, la moda cuando nos dan unas tablas, pero que tienen intervalos. Los datos están agrupados de esta manera en intervalos. El primer paso para hallar la moda es ubicar cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Si nos damos cuenta, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta sería este, el de 60 hasta 90. Bueno, ¿para qué nos sirve este intervalo? Porque los siguientes elementos que se encuentran en la fórmula de moda se van a hallar respecto a ese intervalo. Vamos a comenzar. L sub i. ¿Qué es L sub i? L sub i es el límite inferior de ese intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? El límite inferior sería 60. Vamos con f sub i, que lo vamos a necesitar. F sub i sería igual a la frecuencia absoluta de ese intervalo. En este caso sería 10. Vamos al siguiente, sería f de i menos 1. ¿Qué significa f de i menos 1? Es la frecuencia absoluta, pero del intervalo anterior. Menos 1 es anterior, o sea que sería 1 menos, aquí sería f de i menos 1, en este caso sería 7. Vamos a este que lo necesitamos también, que sería f de i más 1, que al contrario de este es el siguiente. ¿Cuál es el intervalo siguiente? Entonces la frecuencia absoluta de ese intervalo sería 9. Y por último tenemos la amplitud. La amplitud es la amplitud del intervalo, es decir, cuántos elementos tiene cada intervalo. ¿Cómo hacemos? Simplemente podemos hacer una resta del límite superior. Voy a colocarlo aquí. Podemos colocar aquí amplitud. Tú restas el límite superior menos el límite inferior. ¿En cuál intervalo, profesor? Puede ser cualquier intervalo. Vamos a decir 60 al segundo. Entonces sería 60 menos 30 y eso es igual a 30. Y mira que para todos los intervalos se da lo mismo. 30 menos 0, 30. 90 menos 60 da 30. O sea que la amplitud sería igual a 30. Cuando tenemos estos elementos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula de moda. Comenzamos. Moda es igual, vamos a colocar la M un poco más que se vea mejor, aquí está, moda es igual al límite inferior, que sería 60, más f sub i, vamos a colocar aquí una fracción, f sub i, que en este caso sería 10, menos f de i menos 1, que en este caso sería 7. Debajo abrimos un paréntesis, f de i, que sería 10, menos f de i menos 1, en este caso sería 7, más, abro paréntesis, f de i. ¿Cuál es f de i? F de i es 10, voy buscando todos los elementos, menos f de i más 1, que en nuestro caso sería 9. Y eso lo vamos a multiplicar por, vamos a colocar aquí, por 30. Ese es el valor de la amplitud. Entonces ahora resolvemos las operaciones. Moda es igual a 60 más, arriba nos quedaría 10 menos 7, arriba quedaría 3, 10 menos 7 nos quedaría 3, más 10 menos 9 nos quedaría 1, multiplicado por la amplitud que sería 30. Seguimos, moda es igual a 60 más 3 entre 4 multiplicado por 30. ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos una suma y tenemos una multiplicación. En matemática lo primero que se hace es la multiplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una multiplicación de fraccionario. Colocamos aquí un 1 imaginario y la multiplicación de fraccionario se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Eso quiere decir que la moda es igual a 60 más 3 por 30 sería 90 entre 4. Y eso nos da como resultado 82.5 en nuestra calculadora, 82.5. Y de esta manera terminamos el procedimiento para hallar
la moda para datos agrupados, o lo que también es lo mismo para una tabla que tiene intervalos. Bueno, espero que te haya quedado claro esta explicación y bueno, creo que con este video terminamos las tres medidas de tendencia central para datos agrupados: la media, la mediana y la moda. A jolt and then you'll die.